Difícil en el sentido que no estamos acostumbrados a tocar este tema. Pero a mí lo que me gustó es que hay tantas referencias sobre el mundo oculto, sobre la vida interior del ser humano, que dije, mira, voy a hacer un trabajo y añadirle lo que a mí me parece oportuno en cada párrafo. Y así lo hice, y al mismo tiempo está respaldado por la visión de Madame Blavatsky que ella tuvo en aquel momento. Es un librito pequeño de Madame Blavatsky que realmente la fecha es muy anterior a cosas que veremos aquí, que han surgido después. Y parece ser que todo esto está ya expuesto dentro de la Gran Pirámide, como iremos viendo. Yo he estado 2 veces en la Gran Pirámide, pero como desconocía todo esto, no puse la atención suficiente, porque hay que estar muy atento en cada momento por donde pasas, porque hay señales. Claro, los arqueólogos, ellos están acostumbrados a ver cosas que para nosotros pasan desapercibidas. Y no obstante, a través de la lectura vas encontrando cosas y realmente dichas por personas que son eficientes en el trabajo y que lo conocen, pues no solamente te causa extrañeza, sino que también curiosidad en profundizar más sobre el tema. Vamos a tocar esta mañana lo que son aportaciones astronómicas de la Gran Pirámide. Hay astrólogos y astrónomos que ellos tienen mayor conocimiento sobre el particular externo. Sobre la parte externa ellos tienen mayor conocimiento, pero sobre lo que es dentro de una percepción de tipo interior, si no la han desarrollado, pues no pueden hablar de ello porque no la tienen. Y si no han acudido a ciertas lecturas, pues tampoco la pueden obtener. Nosotros, gracias a nuestra literatura teosófica, pues hay ciertas referencias. Y si vais a Isis sin velo y a la doctrina secreta, pues hay más referencias sobre el particular. Así que vamos a empezar sobre estas aportaciones astronómicas de la Gran Pirámide. Si las representaciones astronómicas de la Gran Pirámide aportan la clave numérica y geométrica del universo, el estudio y significación de su misteriosa entraña de piedra es uno de los más apasionantes descubrimientos en la orientación espiritual de la humanidad. Y eso no hay duda de ello, porque hay infinidad de personas que van precisamente a obtener una mayor visión, una mayor clarividencia del contenido de esta pirámide. Representa la supermedida ética. Esto es importante porque ya hay otras supermedidas que ella representa, pero para nosotros representa la medida ética dentro de las medidas rectoras de lo que es la evolución humana. Ya sabemos que nosotros siempre decimos que lo más importante de la enseñanza es la moral, la ética y la espiritualidad. Moral, ética y espiritualidad es imprescindible para que todo individuo empiece a penetrar en esos mundos internos y a reflexionar sobre los mismos. Penetremos virtualmente en el interior de la pirámide. Al nivel de la grada 16 y a 15 metros de la base, se abre la angosta entrada que franquea su interior. Como podéis ver, es aquí, en este punto. El primer pasillo, el que desciende, que desciende de aquí hacia este punto, este primer pasillo es oscuro y bajo, ya que mide solamente 1,32 m. ¿Lo habéis visitado? Sí. Hay que agacharse. Desciende en acentuada rampa y tiene una extensión de 28 metros, es decir, desde este punto a este punto. En este punto el pasillo se bifurca
continuando por una parte o rodando en sentido descendente y por otra iniciando un pasillo ascendente dirigiéndose hacia el corazón de la pirámide. Es decir, hay uno que continúa descendiendo hacia abajo y el otro que asciende hacia el corazón de la pirámide. En la intersección de estos tres pasillos que encontramos aquí, se halla el dintel escondido. Es una de las cosas que pasó desapercibida para mí cuando yo estuve. Hay el dintel escondido o piedra triangular destinada a disimular la existencia del pasillo descendente. ¿Veis por qué? Ya lo diremos. ¿Por qué? Este sendero perforado en la roca continúa descendiendo en una longitud de 77 metros. Iréis viendo que el número 7 se va repitiendo constantemente, porque ya sabéis que en teosofía también se habla del 7 como número sagrado. El 7 está en todos los aspectos evolutivos del cosmos y del microcosmos. En nosotros y dentro de nosotros este 7 está. Y nosotros ascendemos por cada uno de estos peldaños hasta alcanzar la liberación total. Al final del cual aparece un breve pasillo en línea horizontal que finaliza en la cámara subterránea. Pequeño pasillo. El pasillo ascendente, el que asciende hacia arriba, es de capacidad más menguada. Mide 1,6 metros. Hay que pasar agachado. ¿Habéis estado aquí? Hay que pasar agachado. La reverencia, ¿eh? Cuando te obligan a pasar agachas porque estás en reverencia, avanzando en reverencia. Y alcanza unos 40 metros de largo hasta bifurcarse en la llamada Gran Galería. Yo recuerdo que cuando lo pasaba me quedé muerto. Porque claro, 40 metros agachado así sin poder levantar la cabeza y estrecho como es, hay un poco de claustrofobia. Yo no la tengo, pero bueno, para la gente seguro que sentían claustrofobia. Que es la Gran Galería, la continuación ascensional del estrecho pasillo ascendente, y en el pasadizo horizontal de 38 metros, este pasadizo horizontal que hay aquí, que es precisamente de 38 metros, que aparece todavía algo más bajo, aún más bajo, que conduce después de un breve trecho a la llamada Cámara de la Reina. Aquí tenemos la Cámara de la Reina. La Gran Galería es a la manera de una ampliación, es decir, ese trozo, esto es lo que se llama la Gran Galería. A la manera de una ampliación del angosto pasillo ascendente, cuyo techo se eleva súbitamente a una altura de 8,70 metros. Y la cosa ya se amplía. La altura es de 8,70 metros, aunque su anchura viene a ser la misma, o sea, algo más de 1 metro. La anchura no es grande. Lo que sí es curioso es que está puesto de una manera, las paredes que ascienden hasta estos 8,70 metros están colocados de manera escalonada. Por lo tanto, se van cerrando. Al ser de manera escalonada, se van cerrando. Su aparejo es una verdadera obra maestra, de bóveda de perfil trapezoidal, y las paredes se hallan formadas por 7 simulados peldaños. 7 simulados peldaños, uno tras otro hasta alcanzar esta altura. El número 7 ahí también entra en función. Superpuestos que hacen más angosta por la parte superior de la Gran Galería.
Su recorrido alcanza una dimensión de 47,85 centímetros. 47 metros, 85 centímetros. De aquí abajo hasta aquí arriba. La rampa de la Gran Galería termina en la ascensión de una grada que da entrada a un bajo y breve pasillo. Termina aquí, que hay un peldaño, y entonces hay un breve pasillo. Pero en medio de este breve pasillo veis que hay una altura. En dirección horizontal que obliga al visitante a penetrar, a agacharse. Tiene que agacharse porque está entrando en lugar sagrado. Y recorrerlo de rodillas, ya que alcanza solo una altura de 1 metro escaso. Hay que agacharse. Para entrar en la Cámara del Rey. De largo mide en su totalidad 6 metros 49 centímetros. Claro que aquí se ve muy corto porque los dibujos esto no se puede apreciar, pero bueno, hace 6 metros y pico. En la mitad de este pasillo aparece la antecámara. Esto es lo que se llama la antecámara, antes que entrar en la cámara. Ahí el hombre, la persona se puede elevar, cuyo techo se eleva súbitamente a 2,61 metros. De este pequeño recinto pende hasta el mismo nivel de la parte superior del pasillo una gran mole de granito. ¿Sí? En la parte alta hay una gran mole de granito. Supongo, uno piensa, reflexiona también, ¿no? Que supongo que es la posibilidad de cerrar ese pasadizo, dejando caer la mole. Y ahora me viene a la memoria algo. Bueno, que quizás tiene relación, no lo sé, pero os lo explico. Un sueño en la que me encontraba dentro de la pirámide con 2 del pueblo, éramos gente del pueblo, también conmigo. Y en estos que todos los sacerdotes entraban para hacer una de sus ceremonias. Que es un templo iniciático en el que se hacían ceremonias. Y en cuanto entraron, nosotros estábamos escondidos dentro de un pequeño lago, era un pequeño lago, dentro del lago estábamos escondidos. Y cuando pasaron, entonces rompí unos canutos que había, y al romper estos canutos caían unas piedras. Y cerraban todo el pasillo, pero nosotros quedábamos masacrados por estas piedras que caían encima de este pequeño laguito que teníamos. Explico esto porque me ha venido a la memoria cuando realmente ellos rompían estos cerramientos de la arena y se vaciaban, entonces, y allí quedaron todos encerrados, nosotros aplastados, pero ellos encerrados. No sé si tiene relación con el pasado o no, pero bueno, no sé a qué vino este sueño. Es que hay una película que se hizo que precisamente todo esto está automáticamente preparado para que a la que se rompe un pote de arena, sí, se vacía la arena, claro. Empieza a vaciarse y todos los bloques acaban cerrando la entrada principal, la otra, y es todo un engranaje solamente con la arena. En cuanto a esto, recuerdo ahora como una lección, porque en aquel entonces, cuando yo lo tuve hace muchísimos años, pues no tenía conocimiento de todo esto, ¿no? Me extrañó, pero bueno, una experiencia más que son interesantes. Entonces, tras estos 6 metros y algo, que está en la mitad del pasillo, aparece la antecámara, cuyo techo se eleva súbitamente a 2,61 metros, que esto lo hemos dicho. Atravesando el breve pasillo, se llega a la llamada Cámara del Rey o Santuario de las Iniciaciones. Esto externamente no se habla de ello,
Se habla que hay un sarcófago, etc. Entonces se entra en la cámara del rey o el santuario de las iniciaciones. Este santuario se halla emplazado en el mismo corazón de la Gran Pirámide. Esto es el corazón de la Gran Pirámide. Y fijaros que hay 7 cámaras superpuestas encima de la cámara del rey. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 cámaras sobre la cámara del rey. Y lo atraviesa el eje vertical que, partiendo de su cúspide, llega al centro de su base, y esta sala mide 10 metros 46, la sala de la cámara del rey, es bastante grande. Destinadas ...10 metros 46 de largo por 5,23 de ancho y 5,58 de altura. Es bastante alta. De su pavimento parten a manera de 2 chimeneas destinadas sin duda a renovar la ventilación de este departamento, o quizá tuvieran otra utilidad de índole astronómica u oculta. ¿Recordáis ayer que os hablé de un documental que pasaron en la televisión, que a través de estas, digamos, chimeneas hicieron recorrer un robot que fue entrando hasta alcanzar una altura determinada en la que ya no los dejan pasar? Pidieron autorización y no los dejan pasar. Y que dicen que detrás de este departamento cerrado hay los archivos de los atlantes guardados allá. De momento no dejan entrar, no dan la autorización. Por encima del techo aparecen una serie de cámaras, estas que hemos señalado, superpuestas, a cuya forma y orientación puede atribuirse un carácter simbólico aparte de su equilibrio constructivo. Y y lo que representa, lo que se puede atribuir a un carácter simbólico, pues son estas 7 cámaras que pueden simbolizar los 7 grandes planos de la naturaleza, mediante los cuales el individuo va ascendiendo hasta alcanzar el plano más elevado de la naturaleza. La cámara central, este santuario de iniciaciones, se halla en la actualidad completamente desnuda, no hay nada, simplemente hay el sarcófago, no conteniendo más que el misterioso cofre, una especie de sarcófago de granito rojo y superficies perfectamente pulidas. Decían, una de las cosas que se dicen es que aquí entraba el neófito que tenía que ser iniciado a la autoconciencia del mundo astral, no de los mundos espirituales, sino del mundo astral. Entonces quedaba estirado y transportaba su conciencia lúcidamente del plano físico al plano astral. Esto es un poco las iniciaciones que en aquellos momentos la gente empezaba a obtener. A través del mundo astral recibía ciertas revelaciones. Y así van después ascendiendo hacia el plano mental, después hacia el plano búdico, después hacia el plano átmico y finalmente hacia la conciencia universal de la propia monada o espíritu puro. Es decir, todas estas cosas tienen una aclaración, que no están expuestas en los libros que hablan de arqueología, pero sí que están expuestas en la doctrina secreta y también en Isis sin velo. Isis sin velo quiere decir el espíritu desvelado, ya no hay nada que lo cubra. Así como nosotros tenemos a Isis completamente velada, hemos puesto no solamente visillos, sino espesos cortinajes, hemos puesto. Y ahora se trata de irlos descubriendo, irlos desvelando, hasta que finalmente encontremos la auténtica luz perenne, eterna, que siempre está luciendo en el interior.
Entonces, aquella frase o aquel aforismo tan hermoso que sea la luz de la verdad la que ahora y siempre ilumine vuestras inteligencias, nos daremos cuenta que siempre ha estado en nuestro interior, pero que ha estado oculta porque la hemos ido velando a través de nuestros deseos, pasiones, atracciones, egoísmos. Todo esto ha ido velando. La luz brillante, lúcida de Dios está completamente velada. Ahora nosotros intentamos encontrarla nuevamente, intentamos purificar nuestro carácter con el fin de mejorarlo y que esté de acuerdo con las leyes divinas, que es la única manera de poder entrar en contacto con la realidad de aquello que siempre es. Eso está en nosotros. Y cuando se nos dice, hombre, conócete a ti mismo, conocerás a los dioses y al universo entero, es una auténtica realidad. Puede parecer extraño a ciertas personas, pero conocerse a sí mismo es la gran revelación que el estudiante puede obtener a través de sus propias disciplinas. Su utilidad y profunda significación de esta Cámara Real del Rey lo expondré más adelante, ya que se considera como el eje preciso de las dimensiones de la pirámide y al mismo tiempo el eje de todo su misterioso simbolismo, porque todo es un simbolismo dentro de la pirámide, incluso su propia forma, la forma piramidal. Si recordáis, cuando habéis estudiado teosofía, que la primera manifestación de forma que le damos, el ser humano le da forma porque no tiene forma, pero para entendernos le ponemos una forma, es un triángulo cuyo vértice mira hacia arriba, y ese triángulo le llamamos la tríada superior, ese triángulo divino que es nuestra tríada superior. Y luego hay otra tríada que es la tríada inferior. La tríada superior ya sabéis que es Atma, Buddhi, Manas, o voluntad espiritual, sabiduría y inteligencia. Son tres facetas de las cualidades espirituales que moran en nuestro interior, esperando el momento de poderse manifestar. Pero no se puede manifestar en su totalidad porque su instrumento personal tiene muy arraigado el deseo, la pasión, la ilusión, el egoísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos muy cogidos todavía por estas cosas. ¿Me diréis, es malo? No, es necesario. Es necesario tener la experiencia y superarla. Superar esa experiencia, quiere decirse irse liberando, y esto es el por qué se nos habla del vairagya, la indiferencia, el desapego, irnos desprendiendo de todas estas cosas que hemos ido nosotros acumulando vida tras vida en nuestras personalidades. Ya ha llegado un momento en que hemos comprendido que hay que desprenderse de esto, pero que es muy difícil, porque hace parte prácticamente de nuestros átomos permanentes. Y esto es difícil cuando hemos de dejar de hacer algo, es como quitarnos una muela en vivo. Nos hace daño, lo sentimos mucho, porque queremos hacer aquello, pero no obstante tenemos la cabeza bien clara que sabemos que hemos de dejar de hacerlo. Fijaros que San Pablo decía que era un ocultista. Un ocultista de aquellos tiempos no es un ocultista de nuestros tiempos, pero ya en aquellos tiempos un ocultista que decía San Pablo, siempre hago aquello que no debo de hacer, y aquello que he de hacer es lo que no hago. A nosotros nos ocurren ya estas cosas. Siempre hacemos aquello que no debemos de hacer, porque es que la cabra siempre tira al monte, no nos damos cuenta y seguimos el deseo, la pasión, los sentidos. Los sentidos tienen una gran fuerza todavía,
pero no obstante sabemos que no debemos de hacerlo. Y aquello que debemos de hacer, que es poner remedio, es lo que no hacemos. Hemos de poner remedio a estas cosas, esforzarnos enormemente y sacrificar las ansiedades del cuerpo emocional y físico. Y a eso se le llama retenerlo con el fin de irlo apaciguando y ponerle un poquitín al corriente de aquello que debe de hacer. Porque el cuerpo no es más que un instrumento a nuestro servicio. Nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo físico son instrumentos a nuestro servicio. Y cuando esto lo comprendemos, entonces nos damos cuenta que somos el dueño y señor de estos vehículos. Y no son los sentidos los dueños y señores de nosotros. Porque estos vehículos que ellos hacen lo que les da la real gana de nosotros, estos van a perecer. Y nosotros vamos a continuar. Porque el ser divino no perece jamás. Siempre está activo, porque es eterno. Yo soy divino y eterno, y mi futuro es el futuro de algo cuyo crecimiento y esplendor es sin límite y sin fin. En la teosofía se dice, estáis acostumbrados a sentirlo, somos eternos y divinos. Por lo tanto, no podemos dejarnos involucrar por el deseo, la pasión, ni el egoísmo. Porque estas cosas ya las hemos vivido, pero están muy arraigadas. Y ahora se trata de vencerlas conscientemente, sabiendo que estamos venciendo las tendencias de nuestra mente, las tendencias de deseo y las tendencias de pasión, que somos más fuertes que todas estas cosas. Pero para esto se necesita una disciplina y una fuerza de voluntad extraordinaria. Una fuerza de voluntad que está esperando a que la utilicemos. Porque hemos dicho que en Atman hay la voluntad espiritual. Pero la hemos destronado por el deseo. Por eso se dice que el deseo es voluntad espiritual destronada. Porque le damos mayor auge al deseo que a la voluntad espiritual. La voluntad espiritual está para vencer las pasiones, los deseos y las atracciones, las ilusiones, etcétera, etcétera, etcétera. A todo aquello que es de este mundo. Y todo esto está simbolizado dentro de la gran pirámide de Keops. Es curioso, pero realmente en aquella época todo esto también se sabía. Porque la religión hermética es tan antigua como el tiempo. Tan antigua como nuestro propio Manvantara, porque lo recibió del anterior. Al analizar la gran pirámide como símbolo cósmico, los primitivos autores árabes, herederos de la sabiduría de los egipcios y fieles intérpretes de sus jeroglíficos, aluden a los 7 recintos simbólicos de la gran pirámide. El número 7 también está entrando. Según ellos, cada uno de tales recintos se hallaban consagrados a uno de los 7 planetas y durante el proceso probatorio de la iniciación correspondían respectivamente a cada uno de estos respectivos principios del hombre perfecto, como entidad septenaria según el esoterismo egipcio y también según nuestro propio esoterismo, según la enseñanza teosófica. Vemos aquí que hay una similitud simbólica de lo que es la teosofía y los jeroglíficos pétreos que hay en la gran pirámide, y expuestos con toda claridad para los egiptólogos, no para un neófito como nosotros que pasamos de largo sin darnos cuenta. Además, los jeroglíficos que hay ahí expuestos están a base de figuritas que quieren decir muchas cosas, pero que a mí, pues la verdad, no me dicen nada. Los egiptólogos ocultistas creen que en la base de la pirámide de Keops existe una red de pasillos, de los que no se hablan,
y de cámaras no descubiertas todavía. ¿Recordáis ayer que hablábamos de Paul Brunton, que le habían hecho ver estos pasadizos en un estado de conciencia astral, no espiritual, estado de conciencia astral. No descubiertas todavía y cuyo conocimiento daría la clave interpretativa del completo simbolismo místico de esta Biblia de piedra. Pero son muy celosos y se van guardando. Porque si se descubriera todo, pues bueno, todo el misterio ya estaría abierto en este aspecto, ¿no? Y ellos no lo tienen como una forma simbólica de espiritualidad, sino como una forma de poder regular la economía de su propio país. Ay, a ver qué cambiado. Aquí tenemos la misma plantilla, pero aquí ya con algunas explicaciones. Vemos el primer pasillo, la intersección de los tres pasillos, el pasillo ascendente, el pasillo descendente, que es el pasillo, yo no sé qué dice, descendente, sí. Y aquí tenemos la cámara subterránea o de la luna. Da mucho que pensar. O de la luna. La luna ya sabéis que no tiene vida. Un astro muerto. Y esto es la cámara subterránea, donde de alguna manera se hacían ciertos ritos que no vienen a cuento ahora. Aquí tenemos el pasillo horizontal, que es la cámara de Isis. Y le dicen también o la de Venus. Aquí tenemos la gran galería, el pasillo y el alto donde el individuo se pone derecho, entra de rodillas hacia la cámara de Osiris e Isis. Y aquí tenemos entonces, yo no lo veo, antecámara, así la antecámara, aquí tenemos la antecámara. Esto es un poquitín los nombres que figuran cuando se visitan. Pero hay otra, además os la enseño, que hay ciertas explicaciones que no se pueden leer. Miraré de leerlas por aquí. Volvemos otra vez a pasar. Volvemos a esta. Parece ser que en esta se ocultan las claves numéricas para la interpretación y aplicación de la fuerza interatómica, el dominio de los elementos y el manejo de las fuerzas sutiles de la naturaleza que los egipcios heredaron de los primitivos iniciados atlantes salvados del hundimiento del gran continente merced a sus conocimientos astrológicos y ocultos. Ayer estuvimos hablando, recordáis, de la levitación, de las piedras, que cómo podían arrastrarlas o no arrastrarlas, que había diferentes teorías, y algunas de ellas pues se parecían a esta que aquí menciona, el dominio de los elementos y el manejo de fuerzas sutiles de la naturaleza, que lo que premiaba en la raza atlante era la magia en todo su contenido. Pero unos se decantaron, se inclinaron por la magia negra y otros se inclinaron por la magia blanca. Y como hubo una gran cantidad que se inclinaron por la magia negra, pues siempre con el egoísmo propio, entonces es cuando esto provocó un cataclismo.
cataclismo en la propia Atlántida, ¿no? Y que de alguna manera fue avisado a los grandes sacerdotes y al Manú de la raza de aquella época, y estos se separaron del continente y fueron saliendo por barco. Mañana, esa tarde lo hablaré de esto un poquitín, y hasta que finalmente pues, se encontraron con una tierra virgen, como dije ayer, que era Egipto, en la que solamente habían indígenas. Y allí construyeron el primer templo, que es la Esfinge que os dije, y esto lo veremos esa tarde. Según el Libro de los Muertos, antiguo código simbólico de las iniciaciones de Egipto y guía interpretativa del significado de la Gran Pirámide, el pasillo descendente que parte de la entrada representa el periodo preparatorio o probatorio del aspirante de misterios. Este que desciende aquí es el pasillo preparatorio del aspirante a los misterios. Quizás estamos en este periodo preparatorio, estado de prueba, cuando decimos que el aspirante accede a ser un discípulo a prueba, se está probando a sí mismo que está preparado para entrar en los mundos internos, porque la revelación de los mundos internos no entran en contacto directo con el ser humano, sino en contacto con el ser divino que aloja el ser humano. Y con que el ser divino está en contacto directo con su vehículo, que es el ser humano, entonces el ser humano participa de lo que la gloria del espíritu interno le transmite, si es que ha despertado las cualidades indispensables para percibir. Por eso que en teosofía siempre se nos dice que lo más importante cuando entramos dentro de la sociedad teosófica como miembros de la misma es la purificación de nuestro carácter, la purificación del carácter, porque en el carácter está reflejada todas nuestras vidas del pasado. Nuestro carácter es el contenido de todo aquello que hemos ido almacenando a través de vida tras vida. Y esto está plenamente identificado en nuestros átomos permanentes. Y la razón de que somos la continuidad de lo que fuimos en otras vidas es porque en los átomos permanentes queda todo grabado, y como los átomos permanentes junto con el carácter es lo único que heredamos de las vidas pasadas, eso está ahora en nuestros átomos permanentes y en nuestro carácter. Por lo tanto, somos el resultado de lo que hemos construido en vidas pasadas. Por eso es importante que cuando el discípulo acepta entrar a prueba en el sendero, porque esto sería el sendero, entrar a prueba en el sendero, tiene que convertirse en el sendero. Y no puedes convertirte en el sendero si no has cambiado la polaridad de nuestros sentimientos, o la polaridad de nuestros sentidos, mejor dicho. Nuestros sentidos hoy por hoy tienen un gran poder sobre nosotros. ¿Estáis de acuerdo? Tienen un gran poder sobre mí, cuando digo sobre vosotros, estoy incluido, ¿eh? Tienen un gran poder sobre nosotros también. Pero es importante, y muy importante, que ahora nos damos cuenta. Y cuando cometemos un desliz, quizás no repetimos las mismas palabras que San Pablo, pero sí que pensamos que siempre me dejo atrapar. El deseo, la pasión, el egoísmo tienen una gran fuerza en nosotros. Y si vamos analizando continuamente nuestros pensamientos, porque hay que irlos analizando, porque hay pensamientos que son nuestros y pensamientos que recogemos de prestado. Todo esto está cargado de pensamientos que intentan penetrar
algunos son rechazados porque ya no están en nuestra aura mental. Y si no están en nuestra aura mental, son rechazados por la propia aura y no pueden penetrar. Pero si hay pensamientos aquí fuera que coinciden con el sentir del pensar que tenemos, estos penetran. Y uno tiene que saber, en primer lugar, si son nuestros los pensamientos o los hemos recogido de nuestro alrededor. Porque hay pensamientos que nos pueden extrañar. Si estos pensamientos nos extrañan, tenemos que analizar si son nuestros o han sido captados por nuestra propia aura. En fin, todos son disciplinas que orientan al estudiante a prueba. Y en este descenso primero, todo esto es lo que se da. Una cosa muy importante, que cuando aceptamos ser discípulos a prueba, a nivel personal no os enteráis, cuidado. A nivel personal no nos enteramos que hemos aceptado ser discípulos a prueba. Pero el hecho de que estemos aquí es que el divino ser eterno que mora en nuestro interior lo ha aceptado. Y tiene no todo el poder, pero sí el suficiente poder de encauzar esta personalidad a estar aquí. No estáis porque queréis, está porque el ser divino sabe lo que debemos de hacer. Como no tenemos el contacto con el ser divino, solamente nos llegan estas inspiraciones que recogemos de derecha a izquierda, a través de la lectura, a través de una conferencia, a través de un amigo. Esto que recogemos nos ayuda a percibir la realidad. Entonces estamos en este periodo de prueba. El periodo de prueba es de probarnos a nosotros mismos que estamos capacitados para poder entrar en su día en el sendero aceptados. No a prueba, sino aceptados. ¿Veis? Y en ese periodo de prueba no solamente son las cosas que nos llegan, sino uno tiene que probarse, que tiene que aprender y adquirir conocimiento suficiente para que esta propia personalidad acceda a ser instrumento útil del ser divino que mora en nuestro interior. La personalidad debe de aceptar. Hay que conquistar la personalidad mediante el conocimiento. No el conocimiento exterior, el conocimiento de la realidad una. Y eso está en nuestros libros de teosofía. No en su totalidad, porque no puede estar. En su totalidad la podemos encontrar en el discernir aquello que nosotros vamos aprendiendo. Discerniendo aumentamos un caudal de sabiduría no expuesto en nuestros libros. Y así el individuo se va formando, se va forjando, hasta que finalmente está capacitado para entrar en el sendero. Para entrar en el sendero y encauzar sus pasos hacia arriba. Pero con gran devoción, agachado, con gran devoción, con gran humildad, con gran entrega. En este sentido es la pirámide la que da este sentido y esta orientación. El proceso oculto, todo esto no está en las pirámides escrito, todo esto es lo que vamos añadiendo durante el estudio. El proceso oculto es realmente, en sus comienzos, descendente. En su comienzo es descendente. En cierto sentido, ya que en él debe de educir y objetivar el neófito consciente e inconscientemente la contraparte negativa de su personalidad. Y durante este proceso aparecen las múltiples tentaciones materiales. Y ahora viene lo que quería deciros, no sé por qué se me ha ido la cabeza, pero ahora me vuelve. Cuando entramos o aceptamos, como antes he dicho, ser discípulos a prueba, quiere decir
que vamos a recibir, digamos así, mayor cantidad de energía que del yo divino, que del yo superior, transmite hacia esta personalidad, que va a engrandecer las cualidades que están despertando en nosotros. Pero si no estamos bien despiertos, no nos daremos cuenta de que también va a engrandecer los defectos que están en nuestra propia personalidad. Seguramente que os habéis dado cuenta que desde el momento que os habéis identificado seriamente, desde el momento que os habéis identificado seriamente con estas enseñanzas, habréis notado que ha habido un crecimiento de los errores provocados por el deseo, la pasión y el egoísmo. ¿Por qué? Han recibido mayor energía y como no los hemos desalojado de nuestros sentidos, también crecen. La suerte es que crece más la cualidad que el deseo, porque la aspiración en nosotros es superior al deseo. Intentamos eliminar la cualidad inferior de la personalidad para estimular las cualidades superiores en nosotros. Pero no obstante, esto nos hace sufrir, porque a veces pensamos que hemos solucionado ya un problema de nuestros sentidos, algún problema, y en un momento determinado se destapa con una fuerza tremenda y nos damos cuenta que no hemos vencido. Pero no podemos desesperarnos. Tenemos que decir, estoy en ello y voy a continuar trabajando, porque son los últimos retoques de fuerza que tiene el deseo para llevarnos nuevamente a su terreno. ¿Habéis oído alguna vez, vamos a buscar un ejemplo material, habéis oído de algún amigo vuestro o algún familiar que dice, voy a dejar de fumar? Una cosa muy simple, es lo más simple que hay, aunque a alguien le parece que es muy difícil, porque claro, depende de lo arraigo que esté el deseo inmerso en su personalidad. Y bueno, y deja de fumar y hace un gran esfuerzo. Y empieza a soñar de que está fumando. Y se despierta, porque es una pesadilla para él. Otra vez he vuelto a caer. ¿Veis? Porque el elemental de deseo que está en el cuerpo emocional, el elemental de deseo le está pidiendo comida, para que vuelva la personalidad a ejercer la función del tabaco, del fumar, porque así el elemental de deseo está a sus anchas y está bien y está a gusto. Pues no, hay que mantenerse el tipo y decir, no, tú quieres esto, pero esto que tú quieres yo no te lo puedo dar. No te lo puedo dar porque yo sé lo que te conviene. Y tú no lo sabes. Y sin darte cuenta, te estás hundiendo y me estás hundiendo a mí. Y como yo sé que esto no te conviene y yo sé lo que sí te conviene, no te voy a hacer caso. Pero si tú me escuchas y te portas bien, ¿qué? Caramelito. Si tú te portas bien y me escuchas, de vez en cuando te daré un caramelito. Quiere decir, te dejaré hacer lo que tú quieres. Pero yo soy consciente de que te lo voy a dejar hacer. No me vas a arrastrar. Porque el deseo es lo que nos arrastra. Nos arrastra tanto si quieres como si no quieres. Hasta que finalmente nosotros vencemos al deseo, la pasión y al egoísmo. Y esto es una cosa que se puede realizar perfectamente, igual como adquirir una cualidad si queremos.
Al parecer, el ángulo primero de la bifurcación de los dos pasillos mencionados aparece por una parte el sendero descendente que desemboca a la llamada cámara subterránea, hacia aquí abajo. Este angosto pasillo, este descenso, llega hasta la tenebrosa cámara que se halla consagrada a la luna, como astro muerto, y sede de las almas perdidas. ¿Recordáis cuando en alguna ocasión hemos dado alguna conferencia sobre aquellos casos especiales en que el alma perdida, el yo, el divino ser, rompe los lazos con esa alma que ha reencarnado porque en realidad se ha embrutecido de tal manera que no puede obtener de esta personalidad nada de lo que la divinidad en sí ha invertido? Y a estos son casos especiales. Son casos especiales porque daros cuenta que la teosofía nos dice que mientras el criminal, el sátiro, la persona más depravada, tenga en su mente el recuerdo del beso de su madre, es recuperable. Démonos cuenta las grandes oportunidades que la divinidad ofrece a las almas que encarnan, porque lo que encarna es el alma, que es el hálito de vida divina del yo superior. Eso es lo que encarna. Por eso lo que encarna es la parte que se manifiesta en la vida material y que adquiere conciencia de los hechos, de los pensamientos, de todo, de los deseos, de las pasiones. En un principio el deseo es una gran necesidad para el salvaje. Para el salvaje. Porque el salvaje se tiene que experimentar a través de deseos y pasiones. Es una gran necesidad. Y por eso la teosofía nos dice que el primer maestro que encontramos en la vida es el deseo. ¿Por qué? Porque el deseo nos hace esforzarnos para poder obtener aquello que queremos. Y nos activamos para poderlo obtener. Trabajamos y hacemos lo posible para poder obtener aquel coche, aquella casa, aquello que queremos, lo queremos obtener. Y hay que esforzarse mucho. Y el deseo nos hace hacer este trabajo. Y por eso se nos dice también que el deseo es voluntad espiritual destronada. Pero cuando el hombre ya civilizado entra en un cauce de transformación de su propio carácter, entonces entiende que el deseo arrastra y que el deseo nos lleva siempre a cometer errores y cosas de las que nos arrepentimos. Y entonces practica lo que se llama el desapego, hasta que finalmente logra liberarse. Liberarse quiere decir, es sinónimo de iluminación, de iluminarse, porque ya no hay apegos, y si no hay apegos hay iluminación. La lámpara, digamos, hipotética, que siempre luce en nuestro interior, esto ya está abierta. Entonces, solamente en un estado de Buda, de iluminado, es cuando realmente ya las fuerzas tenebrosas de los bajos mundos astrales o las fuerzas de Mara ya no tienen tentación ninguna hacia la persona que se ha iluminado y que se ha desprendido de todo aquello que lo tenía atado a este bajo mundo. Pero claro, las últimas consecuencias del deseo tienen que ser vencidas por la espiritualidad. Como dijo el Buda, y eso está escrito, le dice, no me levanto de esta higuera, me voy a sentar en el árbol Bodhi y no me levanto hasta no alcanzar la iluminación. Entonces las huestes de Mara empiezan a bailar delante de él en forma de aspectos femeninos hermosos y él imperturbable, él continúa hacia su interior y finalmente las huestes de Mara renuncian porque saben que no hay manera de poderlo alcanzar. Entonces él ha vencido la pasión y ha despertado la iluminación en sí mismo. Bueno, más o menos es eso.
En dicha cámara aparece todo como yuxtapuesto. El suelo es liso y pulido, como si fuera el techo, y este tosco y accidentado, como si fuera rudimentario y pavimentado. Todo está al revés. No se hace nada al derecho. El hombre hace lo contrario de lo que debe de hacer. Y al que ha entrado aquí, hace todo lo contrario de aquello que debe de hacer. Es por esa razón que entra en este aspecto más denso de la materia, donde hay lo que se llama las almas perdidas. Los extraños seres que lleguen a esta cámara se hallan representando, deambulando con gestos irracionales y andando en todas direcciones por las paredes, el techo, como indicando que se hallan fuera de la normalidad de la ley. Totalmente fuera de la normalidad de la ley. Y esta es la razón por la cual el ser divino rompe los lazos que le unen a esa personalidad. Pero esta personalidad, que es muy inteligente porque tiene el mental concreto muy despierto, no el mental abstracto, el mental espiritual superior, no lo tiene, todo ha sido enfocado para despertar el mental concreto. Entonces tiene conocimiento de las leyes del mundo material y dicen que hace lo posible para poder mantener su cuerpo astral vivo, a pesar de que el cuerpo físico con el tiempo muere, y él hace lo posible para mantener su cuerpo astral vivo. Y lo mantiene, dice, mediante un proceso de galvanización de la materia astral, para que ese cuerpo se mantenga siempre vivo. Pero que dice que al final del Manvantara, ese cuerpo no va a poder pasar al Pralaya, sino que va a desaparecer. Va a desaparecer porque pertenece a las formas más groseras del mundo en que la vida va a dejarlo. Entonces dice que pasa a un estado de cloaca, la octava esfera, que la octava esfera es la cloaca astral. Esa cloaca astral por la que desaparece para siempre y que ya nunca más se va a saber nada de esa alma que encarnó. Porque se embruteció tanto que finalmente creyó que era materia, que el alma es espíritu. Entonces, cuando la materia nos arrastra, somos juguetes del deseo. Y si no reaccionamos, finalmente nos daremos cuenta, o pensaremos que somos el deseo, que no hay nada mejor que el deseo. Y nos convertiremos en el deseo. Entonces esa parte de alma que ha encarnado se embrutece porque ha perdido la relación con Dios, con la divinidad, la ha perdido porque se ha interesado más por lo perecedero, ¿veis? Pero digo, como antes he dicho, que mientras tenga el recuerdo del ósculo de su madre, dice, es recuperable. O sea que nos dan siempre grandes oportunidades. Y me diréis, ¿y entonces la mónada, el Dios superior, por dicho, qué pasa? Tiene que volver a obtener una nueva personalidad empezando a cero. Porque todo lo que se había desarrollado en vidas anteriores se ha desprendido de él totalmente, porque ha quedado en esa personalidad, y cuando muere la personalidad, en el cuerpo astral, y finalmente en la cloaca de la octava esfera. Porque solamente hay 7 esferas, pero dice hay una más, que es esta octava esfera, por la que se van todos los residuos negativos que no han sido vencidos. El estrecho pasillo ascendente, ahora vamos hacia arriba, simboliza el proceso doloroso del sacrificio para los que seguían la línea recta ascensional y renuncia de todo lo material, pero con unos vislumbres certera de la verdad y el auxilio directo de los guías espirituales que ayudaban al proceso liberador y ascendente del aspirante. Recordáis que en la época de Jesús, uno de sus discípulos, uno de
sus más cercanos, dice: puedo venir contigo, quiero estar contigo. Pues si quieres venir conmigo, déjalo todo. He oído una frase más o menos: déjalo todo y sígueme. O sea, hay que dejarlo todo. Dejar todo es aquello que tiene hipnotizada la mente en el mundo exterior. Nuestra mente tiene que ser libre, como una esponja, como un recién nacido. Dejad que los niños vengan. Nuestra mente tiene que ser como la de un niño, una esponja que absorba el nuevo conocimiento que viene de Dios. No el conocimiento del mundo, este lo hemos adquirido. Entonces es cuando viene la muerte del hombre viejo para nacer el hombre nuevo, el 2 veces nacido, una mente esponja, tiene la inocencia de un niño, porque aquello que se coloca en esa mente es para siempre, porque es la mente de lo eterno, divino, aquello que es lo causal, aunque no es semi-eterno, no es eterno totalmente. Bueno, esto sería para una conferencia aparte. Pero para nosotros el cuerpo causal, el cuerpo mental superior, es prácticamente eterno. Cuando uno alcanza el nivel de Buddhi, el nivel de Buddhi que está por encima del causal, entonces uno se da cuenta de que él sigue siendo eterno, pero que su cuerpo causal, que lo ha tenido durante cientos y cientos de encarnaciones, ha desaparecido. Por esta razón que se le llama que es semi-eterno. Pero para nosotros es eterno, porque aún no lo hemos alcanzado. Nuestra misión en la actualidad, si es que es una misión, es alcanzar la conciencia real del cuerpo causal. Porque el cuerpo causal es la morada de... Y alcanzar el alma, quiere decir que ya no hay impedimento para tener contacto con el Dios. Y esto es muy importante. Y esta es nuestra fase, la etapa. Porque la evolución humana ya sabéis que consta de 3 etapas, no de 7, ni de 6, ni de 5. La evolución humana consta de 3 etapas. La individualización, la primera gran iniciación y la adaptación. Con esto dejamos de ser humanos para ser auténticamente divinos. Por eso que la evolución humana consta de 3 etapas. Y que nosotros estamos en la segunda etapa. La primera ya por eso nos individualizamos del reino inferior para entrar en el reino humano. Estamos en el reino humano y estamos ahora asumiendo las pruebas negativas del pasado que hemos sembrado. Como dijo Jesús, recogeréis, el hombre recoge lo que ha sembrado. Y siembra vientos, recoge tempestades. Ahora recogemos todas estas cosas. Recogemos todo lo que hemos sembrado en el pasado. Vienen cosas gordas, hay que aceptarlas. Porque las hemos provocado. Nos vienen por terceras personas, no los podemos culpar. Ha sido el vehículo a través del cual viene nuestro pasado. Entonces asumimos la responsabilidad de nuestro pasado e intentamos pasarlo aceptándolo. Porque en el momento en que lo aceptamos le quitamos el 50% del veneno que pueda traer. El veneno que hemos nosotros inculcado, ¿no?, con nuestras obras, no solamente de esta vida, sino de vidas después. Y finalmente viene la adaptación, la primera iniciación, la segunda, que ahora estamos buscando el contacto divino con la realidad de aquello que somos. Y eso se establece cuando realmente el individuo tiene contacto consigo mismo, es aceptado por un maestro de sabiduría y él lo presenta a su vez a la fraternidad blanca después de haberlo ahijado como ser espiritual. Es muy bonito el proceso, pero bueno, no sé, más o menos no dice nada aquí de todo esto, pero es lo da a entender. Ningún iniciado, al final de este pasillo aparece otro en dirección horizontal, que es el que conduce a la sala de la reina. Y su simbolismo se interpreta como la línea recta del equilibrio en la conducta que conduce a la cámara de la reina, es decir, a la cámara de Isis. Isis, ese ser
divino dentro de nosotros. Oh morada de Isis, el amor, sabiduría. Este recinto se hallaba consagrado al planeta Venus, representando astrológicamente en la forma de la cruz ansara egipcia, atributo de la diosa Isis, la cruz de vida que llaman, ¿no? La cruz de la vida, esa que tiene la cruz y la ansara. Ningún iniciado se representa sin ostentar esa cruz simbólica, porque esta cruz simbólica representa el hombre espiritual. Cuando la cruz no tiene esta circunferencia, es el hombre material. La cruz representa el hombre material. Hay ciertas religiones que la simbolizan como algo superior, pero es el hombre encarnado, es la cruz del hombre material. Y con la cruz ansada, esta cruz ansada, representa el hombre espiritual. Y el individuo se ha encontrado consigo mismo y ha despertado la conciencia de lo divino y se reconoce como ser espiritual, no como ser material, a pesar de que pueda tener un cuerpo mental, emocional y físico. Pero él se reconoce a sí mismo como ser espiritual. Y a partir de este momento, él planteará nuevas técnicas de conciliación con esta personalidad para que cada vez esta personalidad se adapte más a la necesidad divina. Porque la misión de Isis es utilizar esa personalidad como una prolongación de sí mismo. ¿Cómo lo veis? Es como utilizar Isis, la divinidad que mora en nuestro interior, es utilizar esa personalidad como una prolongación de sí mismo, sin obstáculo que prive la manifestación del ser divino. Pero para que eso pueda ocurrir, la enseñanza teosófica nos dice que lo primero que tiene que realizar el aspirante es purificar su carácter. Porque purificando nuestro carácter, transformamos la naturaleza humana y hacemos que esa naturaleza humana tenga la percepción de lo divino. Ya sabéis aquello que dice, el aforismo que dice la filosofía, de que el ser humano es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida. Vida es sinónimo de espíritu para su desarrollo y esplendor. O sea que la naturaleza ha ofrecido a la vida, que somos internamente, somos la vida, la naturaleza ha ofrecido a la vida esos vehículos mental, emocional y físico para que lo desarrollemos internamente con gran esplendor, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de esta intersección, en estos dos estrechos pasillos, aparece en línea ascendente la gran galería. La galería está de 8 metros y algo, ¿no? Que simboliza la expansión de la mente y del corazón, el fruto de la supervida o irradiación psíquica del hombre superior, enriquecido por las experiencias pasadas. Ahí ya no está limitado, ahí se ha abierto, el individuo se ha encontrado a sí mismo. Y ahí hay una ampliación de su percepción de los mundos internos. Por eso se hace la cámara grande, ¿no? Él ha despertado la conciencia de lo divino a través de sus experiencias en el mundo externo. Ha dominado las inclinaciones externas y ha estimulado la percepción de los mundos internos. Después de escalar la gran grada, ¿sí?, la última grada, al final de esta espaciosa galería, para entrar en ese otro terreno, en ese terrenillo que hay aquí, para poder entrar en ese terreno, aparece otro breve, angosto pasillo en línea horizontal, truncado por la antecámara, donde el individuo puede ponerse derecho. Este pasillo representa dos fases de la noche espiritual.
pasillo, dos fases de la noche espiritual. Uno en un principio, hay la alzada del individuo, y otro para poder entrar en la gran sala. Truncado por la antecámara. Estos pasillos representan dos fases de la noche espiritual. En la proximidad de la gran iniciación, representan alegóricamente la proyección del pasado. La antecámara, llamada también cámara del triple velo, se halla consagrada al gran planeta Mercurio o Hermes, el mediador entre los dioses y los hombres, según la antigua mitología. O sea que hay aspectos aquí realmente extraordinarios que cuando el individuo los conoce y puede visitarlo nuevamente, enriquece muchísimo más el contenido de lo aprendido. Por ello se denominaba así simbólicamente en Egipto el gran iniciador y sumo sacerdote. Astronómicamente, este planeta es el más cercano al Sol, al que por relación de distancias siguiente. Observemos esta curiosa correspondencia con la distribución de las cámaras interiores de la gran pirámide. La antecámara contenía una especie de pantallas misteriosamente colocadas que proyectaban por medios mágicos y científicos al neófito sus pruebas pasadas y la imagen de su propia personalidad espantada del fantasma del umbral. Sabéis que también en teosofía se habla del fantasma del umbral. El fantasma del umbral está entre el dintel de la cámara del conocimiento de prueba y la cámara de la sabiduría. Y cuando nosotros pensamos que estamos preparados para entrar en la cámara de la sabiduría, ya sabéis que hay tres cámaras, ¿no? La de la ignorancia, la de prueba o conocimiento y la de la sabiduría. Nosotros estamos en la del medio, ¿no? Y es posible que podamos pensar que estamos ya preparados para entrar en la cámara de la sabiduría. Pero, ¿y qué hacemos con lo que no hemos transformado? Porque lo que no hemos transformado no puede entrar. No puede entrar en la cámara de la sabiduría. ¿Qué hacemos? No lo podemos dejar aparcado para que otro lo recoja. Porque esto tiene que entrar con nosotros, pero tiene que entrar transformado. Por eso se nos dice de una manera simbólica que entre el dintel de la cámara del conocimiento y la cámara de la sabiduría hay el guardián del umbral. Y el guardián del umbral lo hemos creado nosotros. Dicen los ocultistas que es la forma más grotesca y más fea que podamos llegar a imaginar de los hechos negativos que hemos forjado en el pasado. Y eso está presente. Y cuando queremos pasar, el guardián del umbral, que hace parte de nosotros, dice: cuidado, no puedes pasar. ¿Cómo que no puedo pasar? No puedes pasar, porque tú me has creado. Y si yo no paso contigo, tú no puedes pasar, porque yo hago parte de ti. Me tienes que transformar. Entonces el individuo tiene que tiene que reflexionar y darse cuenta que hay cosas que tiene que transformar. Y finalmente lo transforma. Y cuando lo transforma, crece enormemente, porque todo aquello que se había inclinado hacia la izquierda entra nuevamente en el cauce de la derecha, de la magia de lo real. Finalmente, ¿qué puede pasar? Decía Saturnino Torra, de una manera muy jocosa, decía, humorística, decía, y entonces, cuando lo hemos transformado todo, pasamos por delante del guardián del umbral y decimos, paniquipa, ya puedo pasar. Y yo le dije, hombre, esto no lo puedes hacer. Y dice, ¿por qué? Porque ya no está. El guardián del umbral ya no está. Tú lo has transformado. Bueno, son cosas del pasado que ilustran con el tiempo muchas cosas, ¿no? Bien, es que estoy mirando el reloj y nos estamos pasando de tiempo. Voy a ir rápido, lo voy a leer rápido para que tengamos conciencia de lo que está preparado. La cámara del rey, o morada de Osiris, al que el estrecho pasillo conducía, era el santo de los santos, donde el aspirante recibía por fin el sagrado bautismo. Era investido en la máxima dignidad sacerdotal. Era iniciado en la orden de sacerdotes de aquella época. Pero ya sabéis que llegó un momento en que
ya más adelante lo diremos, en este descenso también se simboliza, más adelante, se simboliza como el decaimiento de Egipto. Por eso que la civilización de Egipto fue a menos, más allá, se perdió todo el conocimiento que los egipcios heredaron de los atlánticos. En el decaimiento ya se perdió. Pero para nosotros en un principio lo simbolizamos también con el periodo de prueba para alcanzar la aceptación del maestro. Porque el maestro, a pesar que antes he dicho que el primer maestro que encontramos en la vida es el dolor, es el deseo, el dolor, esto es lo primero que encontramos. Cuando encalzamos nuestros pasos por el camino de la espiritualidad, el maestro está en nuestro interior. No hay que irlo a buscar ni a rezar a ninguna parte, ni en el Tíbet, ni en ninguna parte, ni en ninguna religión. Hay que buscar el contacto directo, porque dice el ocultismo que está más cerca que nuestra propia piel. Está aquí. Este es el centro de la conciencia real donde mora el ser espiritual y divino. No en la dimensión física, en esta cuarta dimensión, en esta tercera dimensión, sino en una dimensión muy superior que es la de Budi, la dimensión de Budi, porque está dentro de una envoltura búdica, dentro de una envoltura de sabiduría, porque no puede mancillarse el yo divino con los cuerpos densos, por eso está protegido por materia búdica. Entonces es normal que el individuo, cuando llegue a encontrarse a sí mismo, pueda reconocer la realidad de aquello que él es. También eran conferidos los conocimientos y poderes superhumanos que eran patrimonio exclusivo de los iniciados de los altos misterios de Egipto. Este recinto central se hallaba consagrado al sol, el dador de vida. Nosotros decimos que el sol es el cuerpo físico de Dios. Por eso ayer en esa pregunta, una de las preguntas decía, ¿y qué hay más allá? ¿Qué hay más allá? Si es el cuerpo físico de Dios, ¿qué es lo que hay más allá? Pues lo que hay más allá de este cuerpo físico que tenéis, más allá que hay, esto es lo que hay que encontrar, lo que hay más allá. En el sarcófago de granito, el candidato abandonaba el cuerpo físico mediante el proceso del desdoblamiento consciente mediante fórmulas y prácticas, desdoblamiento de conciencia astral hacia el mundo astral, con antelación, y más adelante el cuerpo causal recibía en momentos astrológicos propicios la consagración en superiores planos, y entonces entraba verdaderamente el iniciado en la mística luz de Osiris, el espíritu de la divinidad solar. Osiris, el dios divino, el dios superior. Al principio de nuestra era, en la pirámide de Keops fueron inscritas las esferas celestes y las representaciones de los astros y de los planetas, y el rey, en su acepción mística, incluyó en ellas su posición y sus ciclos, así como la historia y las crónicas de la época pasada, presentes, y cada uno de los acontecimientos futuros. Ya en el siglo XIX los egiptólogos dieron en parte con la clave cronológica e interpretativa de las distintas épocas de la historia de la humanidad, tomando por base el interior de la Gran Pirámide. Esta medida interpretativa fue el punto de partida que perfeccionaron más tarde en sus prolongados estudios e investigaciones. Por fin se encontró una estructuración científica y precisa. La clave científica y numérica de la pirámide y su interpretación simbólica correspondiente, así con las alegorías, las podemos hallar en el antiquísimo libro de los muertos. La base correlativa de los cálculos está tomada en la pulgada y el codo sagrados, distintos de lo que es la pulgada y el codo
Es que decir que hay que terminar. Y el codo sagrado. Aquí lo vamos a dejar. ¿Me ves? Está en blanco. No sé por qué. Se te han caído por el camino las letras, hombre. No, están por allá, seguramente. No sé dónde ha salido el blanco. Pero bien.